Problemática de los combustibles fósiles y las alternativas para la descarbonización. Celdas galvánicas y pilas tipo Daniel. Hoy en día, los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón son la principal fuente de energía en el mundo. Sin embargo, su uso presenta una serie de problemas graves que afectan al planeta. Por ejemplo, emisiones de CO2, pues la quema de estos combustibles libera grandes cantidades de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables del cambio climático. También tenemos la contaminación del aire, que además del CO2, los combustibles fósiles emiten otros gases contaminantes como óxidos de nitrógeno y azufre, que tienen efectos dañinos en la salud humana y el medio ambiente. El agotamiento de recursos. Los combustibles fósiles son recursos no renovables, lo que significa que con el tiempo nos quedaremos sin ellos. Esto plantea un desafío enorme, pues seguimos dependiendo de ellos para generar energía. Y finalmente, la dependencia geopolítica. Los países con mayores reservas de combustibles fósiles tienen un poder significativo, lo que crea tensiones políticas y económicas a nivel global. Para combatir estos problemas, se está promoviendo un proceso de descarbonización, el cual busca reducir las emisiones de carbono en todas las actividades humanas. Esto incluye la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. Una de las alternativas más interesantes para reemplazar los combustibles fósiles son las celdas galvánicas y las pilas tipo Daniel. Estas son tecnologías que convierten la energía química directamente en energía eléctrica, sin generar emisiones de gases contaminantes. Nuestro problema o pregunta científica es: ¿podremos construir una pila capaz de mover un carrito de juguete? La hipótesis fue: si realizamos una pila tipo Daniel de magnesio y cobre, podremos generar el voltaje y amperaje necesario para mover el carrito. Y finalmente, nuestro objetivo fue mover un carrito utilizando una pila Daniel. ¿Cómo funciona una celda galvánica? Una celda galvánica es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica mediante una reacción redox. Funciona con dos electrodos sumergidos en soluciones iónicas, el ánodo y el cátodo, conectados por un puente salino que mantiene el equilibrio de cargas. En el ánodo, un metal como magnesio se oxida, perdiendo electrones que viajan a través de un conductor hacia el cátodo, donde los iones de la solución se reducen al aceptar los electrones, formando cobre metálico. Los iones se mueven entre las soluciones a través del puente salino para completar el circuito. El flujo de electrones entre los electrodos genera corriente eléctrica, que puede ser utilizada para alimentar dispositivos como luces o motores. ¿Cómo funciona una celda solar? Una celda solar es aquella que transforma la luz del sol en electricidad. Esto lo hace utilizando un material semiconductor. El más común es el silicio. La forma en la que estos funcionan es que básicamente cuando la luz incide sobre la celda, los fotones excitan los electrones del semiconductor, provocando que los electrones se liberen y fluyan a través de un circuito externo, generando corriente eléctrica. Las celdas galvánicas tienen como ventaja que es muy fácil de hacer portátil y es útil para experimentos. Sin en cambio, una de las desventajas es que tiene una vida limitada y tiene bastantes residuos contaminantes. Esto tiene un impacto ambiental medio, que justo ocupa manejo de soluciones tóxicas y existe el residuo de los metales pesados. Las ventajas de una celda solar es que es una fuente inagotable, sin ruido y sin emisiones al funcionar. En cambio, una de sus desventajas es que es bastante costosa de instalar y requiere luz solar. Su impacto ambiental, en cambio, es bajo. Los residuos al final de la vida útil, pues, no son muy negativos. Por último, la celda de combustible tiene como ventaja que es de alta eficiencia. Sin embargo, una de sus desventajas es que es de tecnología bastante costosa y es muy difícil de manejar el hidrógeno. He ahí donde entra el impacto ambiental. Es bajo si se usa un hidrógeno verde. Sin en cambio, este impacto se vuelve bastante alto si se produce con gas natural. ¿Cómo funciona una celda de combustible? Una celda de combustible funciona de forma similar a la celda galvánica, ya que genera energía eléctrica mediante una reacción química entre un combustible, generalmente hidrógeno, y un oxidante, como el oxígeno. En el interior de la celda, el hidrógeno se divide en protones y electrones en el ánodo, liberando los electrones que viajan a través del circuito externo, generando corriente eléctrica. Los protones pasan a través de un electrolito hacia el cátodo, donde se combinan con el oxígeno y los electrones para formar agua. Este proceso es altamente eficiente y produce energía limpia, ya que el único subproducto es agua. Pues lo vamos a vaciar al mortero. Lo vamos a triturar para que se haga más polvito. No. Porque es un sólido muy grueso. Las observaciones que se hacen en el laboratorio para que puedan enfrentar el video. Todavía más agua. Esto todavía un poco más de agua. No puedo ponerlo a la temperatura.
Ya le pusimos los vasitos al carrito con Durex. Ahora vamos a vertir el sulfato de magnesio en uno de los vasos. Vamos a vertir el sulfato de cobre, intentando que no se vayan residuos. Estoy vaciando la solución de sulfato de cobre. Intento ver más. ¿Ocupo ayuda de alguna compañía? ¿Cuál es el cátodo? El ánodo. ¿El ánodo? El ánodo es el negro. Pero es cerrado, porque no se va. Ajá, o sea que. No, yo digo que bajemos para que no se avance más. Bueno, Al poner a prueba nuestra primera pila, nos dimos cuenta de que el amperaje que ésta generó no fue suficiente para mover nuestro carrito. Es por eso que probamos otra alternativa de pila, agarrando los dos electrodos de magnesio y de cobre e introduciéndolos en una sola solución electrolítica de sulfato de cobre, eliminando por completo el puente salino. Y de esta forma vimos que nuestro carrito sí funcionó. Para realizar nuestra pila tipo Daniel decidimos utilizar sulfato de magnesio y sulfato de cobre, al igual que las barras de estos respectivos metales. Las disoluciones de ambos, de sulfato de magnesio y de cobre, fueron de molaridad 3, y para el puente salino decidimos utilizar cloruro de potasio con una molaridad de 1. Podemos ver esto representado en sus medias ecuaciones. Aquí está la media ecuación del magnesio, donde podemos ver que es la media ecuación de oxidación, siendo este el ánodo con signo negativo, y después está la media ecuación de reducción que corresponde al cobre, que sería el cátodo con un signo positivo. Esta sería la ecuación iónica total. A la hora de calcular el delta E, obtuvimos un valor teórico de potencial estándar de 2.72 volts y de energía libre de Gibbs uno de menos 524.878 joules sobre mol. Al ver esto nos damos cuenta que el delta E es mayor a 0 y el delta G es menor a 0. Por lo tanto podemos decir que esta es una reacción espontánea, lo cual significa que ocurre sin intervención de ningún agente externo y que una vez que empieza no para. Ahora les voy a explicar más visualmente las partes que contiene una batería de tipo Daniels. Para empezar está el electrolito, que es la sustancia que se encuentra, bueno, en este caso el vaso de precipitados, y nuestras barras metálicas. Estas barras metálicas que son el ánodo, el magnesio y el cátodo del cobre. El conjunto de estas dos, o la junta de estas dos, se les conoce como electrodo. Ahora, también se conforma por un puente salino que está conformado por cloruro de potasio. Y por último tenemos nuestros cables conductores, o conocidos más casualmente como caimanes, que se conectan a un multímetro, que este nos sirve para medir justamente la intensidad de corriente y el voltaje que nuestra pila puede llegar a generar. En conclusión, el experimento con la pila Daniel nos permitió observar cómo una reacción química puede convertirse en energía eléctrica útil. Aunque nuestra idea inicial de colocar los dos electrodos no funcionó ya que no se movía el carrito, finalmente juntamos las dos barras de metal en un electrolito y esta configuración fue la que permitió generar suficiente corriente para mover el carrito. Esta experiencia reforzó conceptos claves como reacciones redox, flujo de electrones y diferencial de potencial. También nos enseñó la importancia de la experimentación, observación analítica y la... El experimento con la pila Daniels me ayudó a entender mejor la relación entre la química y la generación de energía, lo cual es muy relevante en mi futura carrera en ingeniería biomédica. Muchos dispositivos médicos, como marcapasos o biosensores, dependen de fuentes de energía electroquímica, por lo que este tipo de conocimiento es fundamental para el desarrollo de tecnología médica eficiente y segura.
Este experimento me permitió valorar la importancia de los procesos químicos controlados y su aplicación en la industria. En ingeniería industrial, el conocimiento de cómo se generan y gestionan fuentes de energía puede ser clave para optimizar procesos productivos y reducir costos energéticos. La pila Daniel es un claro ejemplo de cómo la química aplicada puede integrarse en sistemas industriales sostenibles. Participar en este experimento reforzó mi interés por la integración entre sistemas químicos y eléctricos. En ingeniería mecatrónica es común trabajar con fuentes de energía para sistemas autónomos y conocer los principios de funcionamiento de una pila Daniel proporciona una base útil para desarrollar soluciones innovadoras en electrónica y automatización. Este proyecto me ayudó mucho a entender cómo es que puedo convertir energía química en energía eléctrica. Como ingeniero en mecatrónica, a pesar de que al inicio no creí que me sirviera demasiado, creo que me ayudó este proyecto más que nada a darme cuenta de cómo es que puedo aplicar soluciones que a veces solo vemos como teóricas en problemas reales y aplicarlas de una forma mucho más mecánica, que es algo que creo que me va a servir mucho en mi carrera.